El bosque amazónico siempre fue mi pasión. Místico, indómito, lleno de secretos. Me atrajo desde que vi sus fotografías por primera vez en una revista científica cuando era adolescente. Ahora, 15 años después, yo, Marat Sviridov, un biólogo botánico de 37 años, especializado en plantas tropicales, finalmente tengo la oportunidad de sumergirme en el corazón de este laberinto verde. Nuestra expedición fue organizada en conjunto por la Academia Rusa de Ciencias y el Instituto Brasileño de Biodiversidad. El objetivo es estudiar especies raras de orquídeas y plantas medicinales en una zona poco explorada de la Amazonía, en la frontera entre Brasil y Perú. Precisamente allí, según datos de imágenes satelitales e informes esporádicos de expediciones anteriores, podrían encontrarse ecosistemas únicos con especies desconocidas para la ciencia. Marat, ¿estás seguro de que deberíamos adentrarnos más?, preguntó Ernesto, mi compañero, un experimentado botánico brasileño, mientras nos encontrábamos al borde de un pequeño claro, rodeado por un muro de lianas y árboles. Ya estamos a 3 días de camino del campamento base. Revisé atentamente mis notas y el navegador GPS. El sol se filtraba a través del denso dosel del bosque en haces dispersos, creando en el suelo un caprichoso patrón de luces y sombras. Según las coordenadas, es aquí donde debería encontrarse un microclima favorable para la Drácula vampira, respondí, comprobando los niveles de humedad y temperatura. Si encontramos esta especie de orquídea tan lejos de su hábitat natural, sería un verdadero hito científico. Ernesto asintió a regañadientes, ajustándose la correa de su rifle. A diferencia de mí, él siempre llevaba un arma, una costumbre adquirida tras 20 años de trabajo en la selva. Solo recuerda que estamos en territorio de jaguares. En esta temporada están particularmente agresivos. Desestimé su advertencia con un gesto. Tras 10 años de expediciones a diferentes rincones del planeta, me había acostumbrado a este tipo de prevenciones. Sí, la naturaleza salvaje es peligrosa, pero respetando las normas elementales de seguridad, el riesgo se puede minimizar. Tenemos bengalas de humo, tu rifle y un teléfono satelital. Además, según las estadísticas, los jaguares rara vez atacan a los humanos, dije, sacando de mi mochila una pequeña cámara digital para macrofotografía. Mira qué ejemplar tan interesante. Me agaché frente a una pequeña planta con hojas inusuales de color burdeos. Sus bordes parecían cubiertos de diminutos pelos que brillaban con las gotas de rocío. Claramente se trataba de una nueva especie de drosera, una planta carnívora que no debería encontrarse en esta región. Durante las siguientes horas, exploramos metódicamente la zona del bosque, adentrándonos cada vez más en la espesura. El aire era pesado por la humedad, y cada inhalación llenaba mis pulmones con un denso cóctel de olores a madera podrida, polen floral y tierra húmeda. Los sonidos de la selva nos rodeaban por todas partes. Chillidos de monos en lo alto, el chirrido de los insectos, salpicaduras ocasionales en un pequeño arroyo que bordeábamos. Al caer la tarde, estaba completamente absorto en el trabajo, olvidando el cansancio e incluso el hambre. Habíamos descubierto 7 especies de plantas potencialmente nuevas, incluida una orquídea inusual con flores casi negras, que clasifiqué provisionalmente como una nueva subespecie de Catasetum. Marat, tenemos que acampar, dijo Ernesto cuando la luz del sol comenzó a disminuir notablemente. En media hora estará completamente oscuro. Acepté a regañadientes, aunque quería continuar investigando. Elegimos una pequeña elevación cerca del arroyo y comenzamos a montar una ligera tienda de campaña para 2 personas hecha de un moderno material compuesto. Ernesto se dedicó a preparar la cena en un pequeño hornillo de gas, mientras yo seguía sistematizando las muestras recolectadas, fotografiándolas y tomando notas en el diario de campo. Mañana debemos regresar en la misma dirección, dijo Ernesto, removiendo en una olla arroz con verduras secas y carne de res enlatada. Si nos demoramos un día más, es posible que no tengamos suficientes provisiones para el camino de regreso.
Pero apenas estamos empezando a explorar esta zona, repliqué. Mira lo que encontré justo antes del atardecer. Le tendí un pequeño recipiente de plástico con una muestra de tierra en la que se veían diminutos filamentos blancos. Es el micelio de un hongo completamente desconocido. Según una evaluación preliminar, podría tener propiedades antibióticas. ¿Te imaginas el potencial para la medicina? Ernesto suspiró, pero vi en sus ojos un familiar interés científico. A pesar de su cautela, era un investigador tan apasionado como yo. Un día, Marat. Solo un día más, accedió finalmente. Y nos mantendremos más cerca el uno del otro. La noche en la selva nunca es silenciosa. Incluso a través de la fina tela de la tienda nos llegaban los sonidos de los animales nocturnos. El ulular de los búhos, el chirrido de los insectos, las salpicaduras ocasionales en el arroyo cuando algún pez saltaba del agua. En la distancia se escuchó un rugido que me puso tenso. ¿Un jaguar?, pregunté en un susurro. Sí, respondió Ernesto. Pero está lejos, no te preocupes. Nuestra fogata lo mantendrá a distancia. Me giré de lado, mirando la tenue luz de la linterna que colgaba del poste central de la tienda. Bajo su luz mortecina, revisaba en la pantalla de la cámara las fotos de los hallazgos del día, clasificándolas mentalmente y planeando la ruta de mañana. El cansancio hizo mella y me hundí en un sueño intranquilo, donde soñaba con laberintos verdes e interminables y extrañas flores que giraban sus cabezas siguiendo mis movimientos. La mañana llegó de repente, como siempre ocurre en los trópicos. Hacía un instante era de noche, y ya los primeros rayos de sol se filtraban entre el follaje, mientras la jungla se llenaba con la cacofonía de sonidos de los animales que despertaban. Desayunamos rápido, recogimos el campamento y seguimos adelante a lo largo del arroyo que, según el GPS, debía llevarnos a una pequeña cascada. Era allí, en un entorno constantemente húmedo, con una mayor concentración de minerales en el aire, donde podían habitar las especies más raras de plantas epífitas. Hoy estate especialmente atento, me advirtió Ernesto, comprobando los cartuchos de su rifle. He oído un jaguar demasiado cerca al amanecer. Asentí, pero mis pensamientos ya estaban lejos. Ante mis ojos se alzaba la visión del reconocimiento científico, artículos en revistas prestigiosas, tal vez incluso nombres de nuevas especies en mi honor. Sviridia amazónica, qué bonito sonaba. Si tan solo hubiera sabido el precio que tendría que pagar por esta pasión científica. Llevábamos alrededor de 3 horas avanzando por la selva. La humedad era casi del 100%, el sudor me corría por la cara y la camisa se me pegaba a la espalda. Pero esas molestias parecían insignificantes en comparación con los descubrimientos científicos que estábamos haciendo a cada paso. «Ernesto, mira». Aparté con cuidado las anchas hojas de una planta que no conocía y señalé una pequeña flor violeta, casi oculta en la sombra. Es un Phragmipedium caudatum, pero con una coloración totalmente atípica. Nunca se han encontrado en esta región. Mi compañero se acercó, examinando atentamente el hallazgo. Su ojo experto evaluó al instante la importancia del descubrimiento. Tienes razón, es increíble. Pero, Marat, tenemos que tener más cuidado. Llevo media hora viendo huellas de un gran depredador. Dejé de fotografiar la orquídea y miré al suelo. En efecto, en la tierra húmeda se veían huellas de grandes felinos. ¿Un jaguar?, pregunté, sintiendo de repente un escalofrío en la espalda. Sí, y a juzgar por el tamaño de las huellas, un macho muy grande. Ernesto se quitó el rifle del hombro y lo mantuvo listo. Recojamos muestras y sigamos adelante. No podemos quedarnos mucho tiempo en un mismo lugar. Asentí, terminando rápidamente la sesión de fotos y recogiendo cuidadosamente una muestra para el herbario. Una voz interior me decía que Ernesto tenía razón, pero el afán científico era más fuerte. La cascada debe estar ya muy cerca, dije, consultando el GPS. Como mucho,
Media hora más de camino. Continuamos avanzando, ahora más alerta. Ernesto iba delante, escaneando constantemente con la mirada la vegetación circundante. Yo le seguía, deteniéndome de vez en cuando para hacer una anotación o recoger una muestra. El ruido del agua se hacía cada vez más fuerte, y pronto llegamos a un pequeño claro, limitado por un lado por un saliente rocoso de unos 10 metros de altura, desde el que caía la cascada, formando abajo una pequeña poza de agua cristalina. «¡Impresionante!», exclamé, contemplando esta maravilla natural. Las rocas alrededor de la cascada estaban cubiertas de musgo y líquenes de todos los tonos de verde, y en las grietas se veían diminutas orquídeas y bromelias. El aire estaba saturado de minúsculas gotas de agua, que creaban un arco iris constante alrededor de la cascada. Esto es un auténtico paraíso para las epífitas. Ya estaba sacando la cámara y el cuaderno. Tenemos que explorar a fondo cada metro cuadrado. Ernesto aceptó de mala gana, pero insistió en que nos mantuviéramos juntos y no nos perdiéramos de vista. Pasamos la siguiente hora estudiando la vegetación alrededor de la cascada. Mis suposiciones se confirmaron. Aquí habitaban varias especies de plantas que, según todos los datos científicos, no deberían encontrarse en esta región. «Esto es un verdadero fenómeno botánico», decía, fotografiando una diminuta orquídea con flores casi transparentes. «Tal vez aquí se haya formado un microclima único, o estas especies hayan sido traídas por aves desde los Andes. En cualquier caso, este descubrimiento cambiará la idea que tenemos sobre la distribución de las plantas epífitas en la Amazonía». Tan absorto estaba en mi trabajo que no me di cuenta enseguida de que Ernesto se había detenido de repente, mirando fijamente a la maleza del lado opuesto del claro. «Marat». Su voz era suave, pero en ella resonaba el acero. «Acércate a mí muy despacio. No hagas movimientos bruscos». Algo en su tono me obligó a obedecer al instante. Me enderecé con cuidado y empecé a moverme lentamente hacia mi compañero, que estaba de pie con el rifle listo. «¿Qué pasa?», pregunté en un susurro, cuando estuve a su lado. «Un jaguar». Nos lleva observando varios minutos. Seguí su mirada y finalmente lo vi. Al magnífico depredador dorado, casi mimetizado con la luz y la sombra moteadas del sotobosque. Solo sus ojos, dos impávidos fuegos ámbar, delataban su presencia. El corazón se aceleró al instante, la boca se me secó por completo. El conocimiento teórico sobre el comportamiento de los jaguares me asaltó la mente como un torbellino. No correr, no darle la espalda, parecer más grande, hacer ruido. ¿Qué hacemos? Mi voz temblaba, a pesar de mis esfuerzos por aparentar calma. Retrocedemos lentamente hacia el agua. Si ataca, disparo, respondió Ernesto, sin apartar la vista del depredador. Quédate detrás de mí. Empezamos a retroceder con cautela hacia la pequeña laguna. El jaguar no se movía. Solo su cola se balanceaba lentamente de un lado a otro, señal de extrema atención y preparación para atacar. Dimos unos pasos más hacia atrás. Sentía el suelo húmedo chapotear bajo mis pies. Nos acercábamos a la orilla del agua, y entonces todo ocurrió con una rapidez pasmosa. Quizá hicimos un movimiento demasiado brusco, o tal vez el jaguar simplemente decidió que había llegado el momento. El enorme felino surgió de repente de la maleza, transformándose en un rayo dorado en vuelo. Ernesto levantó el rifle, pero no tuvo tiempo de disparar. El animal era demasiado rápido. 200 kilos de músculo y furia se abatieron sobre mí con la fuerza de un tren de mercancías. Caí de espaldas y el mundo a mi alrededor se convirtió en un caos de gruñidos, dolor y miedo. Unos colmillos enormes se clavaron en mi hombro izquierdo, perforando la carne y fracturando el hueso con una facilidad espantosa. El dolor era tan abrumador que por un instante perdí el contacto con la realidad. Con el rabillo del ojo escuché el grito de Ernesto
y un disparo que resonó justo al lado de mi oreja. El jaguar retrocedió, pero solo para reagruparse. Al instante siguiente volvió a atacar, esta vez aferrándose a mi muslo derecho. Sentí cómo las poderosas mandíbulas se cerraban, desgarrando músculos y tendones. La sangre brotó a borbotones, tiñendo la hierba de un color escarlata. El segundo disparo de Ernesto dio en el blanco. El jaguar rugió de dolor y rabia, soltó mi pierna y se volvió hacia mi compañero. Ernesto disparó de nuevo, y otra vez. Finalmente, el depredador decidió que la presa no valía tanto esfuerzo, y con un poderoso salto desapareció en la maleza. ¡Marat! ¡Marat! La voz de Ernesto llegaba como desde lejos, a través del zumbido en mis oídos y el dolor punzante. Intenté responder, pero de mi garganta solo salió un graznido. El mundo a mi alrededor se tambaleaba, los colores se mezclaban, los sonidos se distorsionaban. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el rostro de Ernesto inclinado sobre mí y sus palabras. «Aguanta, amigo. Te sacaré de aquí». Luego llegó la oscuridad. La conciencia volvía a mí en oleadas, como si nadara en aguas turbias, emergiendo periódicamente a la superficie para tomar aire y volviendo a sumergirme en la oscuridad. Cada una de esas emersiones traía consigo una nueva ola de dolor, tan intenso que solo deseaba volver a sumergirme en el salvador olvido. Lo primero que percibí al recobrar la conciencia por completo fue el sonido del agua goteando y el olor a antiséptico, mezclado con el sabor metálico de la sangre en mi boca. Intenté moverme e inmediatamente me arrepentí. El dolor en el hombro y el muslo estalló con renovada fuerza. «Tranquilo, tranquilo, no te muevas», oí la voz de Ernesto. «Has perdido mucha sangre». Abrí los ojos con dificultad. Estábamos en una pequeña cueva detrás de una cascada. Una tenue luz se filtraba a través de la cortina de agua, creando caprichosas figuras en las paredes de piedra. Ernesto estaba sentado a mi lado, con las manos ensangrentadas. Mi sangre. ¿Qué? Mi voz era ronca. Hablar me dolía. «El jaguar te ha herido gravemente». Ernesto hablaba con calma, pero veía la tensión en sus ojos. «El hombro izquierdo está roto, la herida es profunda. El muslo también está muy dañado, pero el hueso parece intacto. He detenido la hemorragia y he desinfectado las heridas con el antiséptico del botiquín, pero necesitas atención médica profesional». Intenté asimilar la situación. Estábamos a 3 días de camino del campamento base, no había señal de comunicación y yo ni siquiera podía moverme sin sentir un dolor insoportable. «El teléfono satelital», empecé a decir. «Se rompió al caer». Ernesto negó con la cabeza. «Ya lo revisé. Nuestra única oportunidad es llegar al campamento o encontrar un poblado indígena». Cerré los ojos, tratando de controlar el pánico creciente. La parte racional de mi cerebro entendía que la situación era crítica, pero no podía permitirme rendirme. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?» «Unas 3 horas». «Te he traído aquí. Es el lugar más seguro que he podido encontrar. El jaguar no pasará por el agua, y aquí es más fácil defenderse». Intenté levantarme apoyándome en el codo sano para examinar mejor mis heridas, pero Ernesto me sujetó suavemente. «No te esfuerces. Te he puesto vendajes y férulas improvisadas con ramas, pero cualquier movimiento puede provocar una nueva hemorragia». Obedientemente me recosté, sintiendo cómo las fuerzas me abandonaban incluso por ese pequeño esfuerzo. Mis pensamientos eran confusos, mi garganta estaba seca. «Agua», susurré. Ernesto acercó a mis labios una cantimplora con agua, sujetando mi cabeza. El agua estaba fresca y me pareció la bebida más deliciosa que había probado en mi vida. «Tenemos que decidir qué hacer ahora», dijo cuando terminé de beber. «Tenemos 2 opciones. La primera es que intente llegar al campamento en busca de ayuda. Tardaré al menos 2 días solo de ida, si camino sin parar.
Te quedarás aquí con una reserva de agua, comida y armas. La perspectiva de quedarme solo, indefenso, en la selva llena de peligros, me hizo estremecer. ¿Y la segunda opción? Pregunté, ya intuyendo cuál sería. Te haré una camilla y te llevaré. Tomará mucho más tiempo, quizás 5 o 6 días, y será muy duro físicamente para ti. Cada movimiento te causará dolor, y existe el riesgo de que las lesiones empeoren. Cerré los ojos, sopesando las opciones. Ambas eran terribles, pero tenía que elegir. La tercera opción, dije finalmente. Nos quedamos aquí un día o dos, hasta que me reponga un poco. Luego nos movemos juntos hacia el campamento. Intentaré caminar solo, apoyándome en ti. Ernesto negó con la cabeza. Es imposible, Marat. Tus heridas son demasiado graves. No podrás caminar. Entonces la segunda opción. Decidí. La camilla. No puedo quedarme aquí solo. Ernesto asintió, como si esperara esa respuesta. Ya empecé a reunir materiales para la camilla, pero primero tenemos que esperar a que amanezca y asegurarnos de que el jaguar no regrese. Me dio pastillas de antibióticos y analgésicos del botiquín. La medicación empezó a hacer efecto y el dolor disminuyó un poco, permitiéndome pensar con más claridad. Gracias, susurré. Si no fuera por ti. No digas tonterías, me interrumpió Ernesto. Saldremos de aquí juntos. Ahora intenta dormir. Necesitas recuperar fuerzas. La noche transcurrió en un duermevela. El dolor a veces desaparecía, a veces regresaba con más fuerza. Tenía fiebre y Ernesto me aplicaba periódicamente un paño húmedo en la frente, empapado con agua fresca de la cascada. A veces me despertaba por mis propios gemidos o por los sonidos de la selva que llegaban desde el exterior. Cada susurro me parecía un depredador que se acercaba, cada grito de un pájaro, una advertencia de peligro. El amanecer llegó de repente, como siempre ocurre en los trópicos. La luz del sol, que se filtraba a través de la cortina de agua, teñía las paredes de la cueva de tonos dorados. Me sentía un poco mejor, aunque el dolor no desaparecía y, además, sentía una nueva sensación. Ardor en las heridas, que, según entendía, podía ser el primer signo de una infección. Ernesto ya no dormía. Preparaba metódicamente todo lo necesario para nuestro viaje. Clasificaba las cosas, dejando solo lo indispensable, comprobaba las reservas de agua y comida, reforzaba la camilla improvisada con lianas adicionales. ¿Cómo te sientes?, preguntó, al notar que me había despertado. He estado mejor. Intenté bromear, pero no sonó muy convincente. Me arden las heridas. Ernesto frunció el ceño y revisó cuidadosamente los vendajes. Empieza la inflamación. Te daré más antibióticos, pero tenemos que ponernos en marcha lo antes posible. Me ayudó a beber un poco de agua y a tragar las pastillas. Luego vendó cuidadosamente las heridas, utilizando las últimas vendas estériles del botiquín. Apreté los dientes, tratando de no gritar de dolor cuando desinfectaba los bordes lacerados de las heridas con antiséptico. La camilla está lista, dijo Ernesto, terminando con el vendaje. La hice de ramas y lianas, reforzada con nuestras mochilas. No es el transporte más cómodo, pero debería funcionar. Con inmensos esfuerzos y un dolor que me nublaba la vista, logré, con la ayuda de Ernesto, pasar a la camilla. Cada movimiento resonaba con agonía en el hombro roto y el muslo desgarrado. ¿Listo?, preguntó Ernesto, asegurándome a la camilla con las correas de las mochilas. No, respondí sinceramente, pero no tenemos otra opción. Él asintió, levantó la camilla y, agachándose, salió de la cueva a través del estrecho pasaje junto a la cascada. La luz del sol me golpeó en los ojos, haciéndome entrecerrar los párpados. Cuando volví a abrirlos, ya nos movíamos por la selva. El camino de vuelta había comenzado. Las primeras horas de nuestro viaje se fundieron para mí en una interminable pesadilla de dolor, calor y sacudidas. A pesar de todos los esfuerzos de Ernesto por moverse suavemente,
Cada uno de sus pasos resonaba en mis heridas. Cada irregularidad del terreno bajo sus pies se convertía en una nueva ola de agonía. Apreté los dientes, tratando de no gemir, pero a veces el dolor se volvía tan insoportable que era imposible contenerme. Ernesto se detenía cada 30 minutos para darme un trago de agua y revisar los vendajes. Durante una de esas paradas, unas 4 horas después del inicio del camino, descubrió que el vendaje en mi muslo se había empapado de sangre y pus. «Esto es malo», murmuró, retirando cuidadosamente el tejido empapado. «La herida se inflama demasiado rápido». Miré mi muslo y sentí náuseas. Los bordes de la herida se habían enrojecido e hinchado, y de los profundos orificios desgarrados, dejados por los colmillos del jaguar, manaba un líquido turbio con restos de sangre. «¿Infección?», pregunté, aunque la respuesta era obvia. Sí. Ernesto no ocultó la verdad. En estas condiciones es inevitable. Calor, humedad, bacterias. Limpiaré la herida con antiséptico y pondré un vendaje nuevo, pero tenemos que movernos más rápido. Sacó del botiquín el último frasco de antiséptico y trató cuidadosamente la herida. Me mordí el labio hasta sangrar para no gritar por el dolor punzante. «Lo siento», dijo Ernesto, al ver mi sufrimiento. «Tengo que hacerlo». «Lo sé», articulé entre dientes. «Continúa». Después de terminar de curarme, me puso una venda limpia hecha con una camiseta de repuesto que había cortado en tiras y hervido previamente en un pequeño caldero sobre una fogata. «Se nos están acabando los antibióticos», dijo, mientras me ayudaba a tragar las últimas 2 pastillas. «Solo nos queda analgésico, pero tampoco mucho». Asentí, consciente de la gravedad de la situación. Sin antibióticos, la infección se propagaría más rápido, y en el clima de la selva tropical, con su humedad y calor, eso sucede mucho más rápido que en un clima templado. «¿Cuánto hemos avanzado?», pregunté, intentando distraerme de los pensamientos sombríos. «Alrededor de 5 kilómetros», respondió Ernesto. «No tanto como esperaba, pero el sendero es difícil y estoy intentando elegir los tramos más llanos. 5 kilómetros en 4 horas. A este ritmo, tardaremos al menos 5 o 6 días en llegar al campamento». No estaba seguro de poder aguantar tanto tiempo. «¿Quizás deberíamos buscar a los lugareños?», sugerí. «Debe haber algún poblado cerca». Ernesto negó con la cabeza. «No hay nadie en esta parte de la selva. El asentamiento más cercano está a 2 días de camino hacia el este, pero eso nos alejaría del campamento. Es mejor seguir nuestra ruta. Existe la posibilidad de encontrarnos con otros equipos de investigación o guardas forestales». Me dio un poco más de agua y me ayudó a comer unos trozos de cecina y frutos secos. No tenía apetito, pero sabía que necesitaba mantener mis fuerzas. «Descansa un poco más», dijo Ernesto. «Nos queda un largo camino por delante». Se sentó a mi lado, apoyándose contra un árbol, y cerró los ojos. Vi cómo el cansancio se reflejaba en su rostro. Las arrugas se habían profundizado y tenía ojeras marcadas. Cargar a un hombre adulto en una camilla improvisada a través de la selva es una tarea que requiere una fuerza física y una resistencia increíbles. «Gracias», dije en voz baja. «Sé que sin ti no tendría ninguna oportunidad». Ernesto abrió los ojos y esbozó una leve sonrisa. «No me des las gracias tan pronto. Todavía no estamos fuera de peligro». Después de un breve descanso, continuamos nuestro camino. El sol ya comenzaba a descender, tiñendo los escasos huecos entre los árboles de tonos naranjas y rojos. Las sombras se alargaban y los sonidos de la selva cambiaban. Los habitantes diurnos se callaban, cediendo el paso a los depredadores nocturnos. «Tenemos que encontrar un lugar para pasar la noche», dijo Ernesto, cuando se hizo evidente que pronto oscurecería por completo. «Preferiblemente en un lugar elevado, en algún árbol». «¿En un árbol?», repetí. «Pero ¿cómo...?» «Construiré una plataforma entre las ramas», explicó. «Será más seguro».
Por la noche hay demasiadas criaturas peligrosas en el suelo. Durante media hora más estuvimos buscando un árbol adecuado. Finalmente, Ernesto se detuvo frente a una enorme ceiba con anchas ramas horizontales, situadas a unos 4 metros del suelo. «Este servirá», dijo, inspeccionando el árbol. «Construiré la plataforma entre esas dos ramas». Con cuidado, dejó la camilla en el suelo y comenzó a recoger materiales para la construcción: ramas resistentes, lianas, anchas hojas de palma. Trabajaba rápido y metódicamente, volviendo de vez en cuando para asegurarse de que yo estuviera bien y darme agua. Yo observaba sus acciones, sintiéndome completamente inútil. El dolor en el hombro y la cadera palpitaba al ritmo de mi corazón y la fiebre parecía aumentar con cada hora que pasaba. Tenía escalofríos, a pesar del calor tropical, y sabía que era una señal de que la infección estaba avanzando. Cuando la plataforma estuvo lista, llegó la parte más difícil: subirme. Ernesto construyó una especie de sistema de cuerdas con lianas para poder levantar la camilla. «Va a doler», advirtió, «pero intentaré hacerlo lo más rápido posible». Tenía razón. El proceso de ascenso se convirtió en una verdadera tortura. Cada movimiento, cada tirón, provocaba estallidos de dolor tan intensos que veía manchas negras. Cuando la camilla finalmente llegó a la plataforma, estaba cubierto de sudor frío y temblaba de dolor y debilidad. Ernesto subió rápidamente tras ella, comprobó las sujeciones de la plataforma y me ayudó a ponerme lo más cómodo posible, dentro de lo que cabía en esas condiciones. «Voy a encender una pequeña fogata», dijo Ernesto. «El humo ahuyentará a los insectos y a algunos depredadores». Sacó de la mochila un pequeño cuenco de metal, echó hojas secas y ramitas que había recogido previamente, y en pocos minutos en la plataforma ardía un fuego pequeño, pero brillante, que daba suficiente luz y calor, pero no demasiado humo. «Come». Ernesto me tendió un trozo de cecina y unos frutos secos. «Necesitas fuerzas». Intenté masticar, pero cada movimiento de mi mandíbula provocaba dolor en el hombro, y mi garganta estaba tan seca que tragar era terriblemente difícil. Al final, conseguí tragar unos cuantos trozos, bebiendo agua después. «Tenemos que ahorrar agua», dijo Ernesto, al notar con qué avidez bebía. «Solo nos queda 1,5 litros, y la siguiente fuente está lejos». Asentí y, a regañadientes, le devolví la cantimplora. La sed me atormentaba constantemente, aumentando con la subida de mi temperatura corporal. La noche en la selva nunca es silenciosa. Incluso desde la altura de nuestro refugio, oíamos crujidos, gritos, gruñidos y otros sonidos imposibles de identificar. Cada uno me tensaba, imaginando al jaguar volviendo para terminar lo que había empezado. «Duerme», dijo Ernesto, al ver mi inquietud. «Yo haré guardia la primera mitad de la noche, luego te despertaré». Ambos sabíamos que era mentira. Yo estaba demasiado débil para hacer guardia, y Ernesto no podía permitirse descansar de verdad sabiendo que nuestras vidas dependían de su vigilancia. A pesar del dolor y el miedo, el cansancio me venció y caí en un sueño intranquilo, repleto de pesadillas sobre ojos dorados y colmillos ensangrentados. La mañana trajo nuevos problemas. Mi temperatura había subido aún más, las heridas del muslo tenían un aspecto amenazador. Los bordes se habían vuelto de un rojo oscuro, casi violáceo, y las secreciones tenían un olor desagradable. Ernesto me cambiaba los vendajes en silencio, pero veía la preocupación en sus ojos. «¿Sepsis?», pregunté, conociendo la respuesta. «Parece que sí», no ocultó la verdad. «Sin antibióticos ni atención médica profesional». No terminó la frase, pero estaba claro. Una infección sanguínea en medio de la selva, a cientos de kilómetros del hospital más cercano, era prácticamente una sentencia de muerte. «Entonces tenemos que movernos más rápido», dije, intentando mantener el optimismo. «Aún tenemos una oportunidad». Ernesto asintió
aunque vi que no compartía mi esperanza. Bajar del árbol resultó tan doloroso como subir, pero apreté los dientes y aguanté, consciente de que cada minuto que perdíamos disminuía mis posibilidades de sobrevivir. El segundo día de camino fue aún más duro que el primero. La fiebre se intensificó, mi conciencia se nublaba por momentos, y el dolor se hizo tan constante que casi dejé de notarlo. Simplemente se convirtió en parte de mí, como la respiración o los latidos del corazón. Ernesto se movía con una determinación increíble, deteniéndose solo para breves descansos y para comprobar mi estado. Veía cómo el cansancio y la tensión hacían mella en él. Sus movimientos se volvían menos seguros, su respiración más pesada y sus pausas para descansar más largas. A mediodía llegamos a un pequeño riachuelo, lo cual fue una verdadera bendición. Ernesto llenó las cantimploras con agua fresca, después de haberla purificado con un filtro y pastillas desinfectantes. También aprovechó la oportunidad para lavarme las heridas más a fondo de lo que había sido posible antes. El procedimiento fue doloroso, pero necesario. Apreté los dientes, mientras él retiraba con cuidado los vendajes viejos, lavaba las heridas con agua fría y me ponía vendajes nuevos hechos de tela hervida. ¿Cuánto crees que queda?, pregunté cuando terminó. Si seguimos al mismo ritmo, 3 o 4 días más, respondió Ernesto. Pero hay un problema. ¿Cuál? Hay pantanos por delante. Tendremos que dar un rodeo grande, si no, no podremos pasar con la camilla. Cerré los ojos, tratando de controlar la ola de desesperación. Cada día adicional de camino reducía mis posibilidades de sobrevivir. ¿No hay otro camino?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. No, si queremos llegar al campamento. Ernesto negó con la cabeza. Pero hay otra opción. A 2 días de camino desde aquí, si vamos hacia el este, está el río Madre de Dios. Por allí navegan barcos con lugareños y, a veces, turistas. Si tenemos suerte, podremos encontrar ayuda allí. Sopesé las opciones. Seguir hacia el campamento, arriesgándome a no llegar debido a la progresión de la infección, o desviarnos hacia el río con la esperanza de encontrar gente que podría no aparecer. El río, decidí finalmente. Es nuestra mejor oportunidad. Ernesto asintió, de acuerdo con mi decisión. Entonces descansaremos aquí un poco más y nos dirigiremos hacia el este. Me ayudó a beber más agua y a comer algo de comida, luego comió él mismo, sentado junto a la camilla. Vi lo difícil que le resultaba cada movimiento, cómo le temblaban las manos por el cansancio. Necesitas descansar, le dije. No podrás cargarme si no recuperas fuerzas. Estoy bien, repuso él, pero vi que no era verdad. Ernesto, escucha, te agradezco todo lo que estás haciendo, pero tienes que entenderlo. Si te pasa algo, ambos pereceremos. Descansa al menos un par de horas. Él accedió a regañadientes, acomodándose a la sombra de un gran árbol junto a la camilla. En pocos minutos, su respiración se volvió uniforme y profunda. Se había dormido. Yo yacía mirando los huecos entre las hojas, donde se veía el cielo azul brillante, y pensaba en lo extraño que era la vida. Hace apenas 3 días estaba lleno de entusiasmo, hacía planes para el futuro, soñaba con descubrimientos científicos. Ahora, luchaba por cada respiración, sin saber si vería el siguiente amanecer. La fiebre se intensificaba, mi conciencia comenzaba a nublarse. Extrañas imágenes flotaban ante mis ojos. Veía mi laboratorio en Moscú, a mis padres, a mis amigos, a mis colegas. Me decían algo, pero no podía distinguir las palabras. No me di cuenta de cuándo volví a sumirme en un sueño intranquilo, lleno de visiones febriles y fragmentos de recuerdos. Los 2 días siguientes se fundieron para mí en una única pesadilla interminable, interrumpida solo por breves períodos de relativa lucidez. La fiebre arreciaba. La temperatura había subido hasta los 41 grados, o quizás más. No teníamos un termómetro para medirla con exactitud, pero Ernesto decía que ardía como un ascua.
El mundo a mi alrededor se había convertido en una borrosa mancha de verde, sonidos y dolor. A veces recobraba la consciencia y veía sobre mí el rostro preocupado de Ernesto, que me daba agua o me cambiaba las vendas. En ocasiones, me parecía estar de nuevo en Moscú, en mi apartamento, y que todo lo que ocurría no era más que una pesadilla. De vez en cuando, oía a Ernesto hablarme, intentando mantenerme consciente, pero sus palabras llegaban como a través de una pared de agua, distorsionadas e incomprensibles. Intentaba responder, pero no estaba seguro de si mis labios realmente pronunciaban palabras o simplemente se movían en silencio. En los raros momentos de lucidez, era consciente de la gravedad de mi situación. La infección se extendía por mi cuerpo, envenenando la sangre y destruyendo los tejidos. Sin atención médica profesional y antibióticos potentes, mis posibilidades de sobrevivir se esfumaban rápidamente. Uno de esos momentos llegó al final del segundo día de camino al río. Desperté de un sopor y descubrí que nos habíamos detenido. Ernesto estaba sentado junto a la camilla, con el rostro demacrado y exhausto, y los ojos enrojecidos por el cansancio. ¿Ernesto? Mi voz era apenas audible, pero él se volvió hacia mí de inmediato. «Has despertado». En su tono había alivio. «¿Cómo te encuentras?» Como si me hubiera atropellado un camión y luego me hubiera pisoteado una estampida de elefantes. Intenté bromear, pero no sonó muy convincente. «¿Dónde estamos?» «A unos 10 kilómetros del río», respondió. «Si todo va bien, mañana por la tarde llegaremos». «¿Y si no va bien?» La pregunta salió sola. Ernesto guardó silencio un momento. Luego respondió con franqueza. «Entonces tendremos que buscar otras alternativas». Ambos sabíamos que prácticamente no había otras alternativas. Mi estado empeoraba a cada hora, e incluso si llegábamos al río, no había garantía de que allí hubiera gente capaz de ayudarnos. «¿Cómo están mis heridas?», pregunté, aunque temía escuchar la respuesta. «No muy bien». Ernesto no ocultó la verdad. «La infección se está extendiendo. Estoy haciendo todo lo que puedo, pero sin antibióticos». No terminó la frase, pero no hacía falta. Intenté incorporarme para echar un vistazo a mi muslo, pero no tuve fuerzas ni siquiera para ese simple movimiento. «No te esfuerces». Ernesto me sujetó suavemente. «Necesitas conservar las fuerzas». «Me estoy muriendo, ¿verdad?», pregunté directamente. Ernesto me miró fijamente a los ojos durante un largo rato. Luego respondió en voz baja. «No voy a permitir que eso suceda, Marat. Llegaremos al río, encontraremos ayuda y sobrevivirás. Te lo prometo». Había tanta seguridad en su voz que por un instante le creí. Pero la parte racional de mi conciencia, la que aún no estaba nublada por la fiebre, entendía que mis posibilidades se desvanecían con cada hora que pasaba. «¿Si no sobrevivo?», empecé. «Ni siquiera lo pienses», me interrumpió Ernesto. «Vas a sobrevivir. Punto». Me dio agua y la última pastilla para el dolor, que tragué con dificultad. Tenía la garganta seca e inflamada. «Descansa», dijo. «En una hora nos pondremos en marcha de nuevo». Cerré los ojos, sintiendo cómo la medicina empezaba a hacer efecto, amortiguando el dolor y nublando de nuevo la consciencia. Antes de volver a hundirme en el sopor, alcancé a pensar que, quizás, era la última vez que era consciente de mí mismo. Lo siguiente que recuerdo es la sensación de movimiento y la voz de Ernesto, que me decía algo con insistencia. Abrí los ojos con dificultad y vi que estábamos de nuevo en camino. El sol ya se inclinaba hacia el horizonte, tiñendo la selva de tonos dorados. «Aguanta, Marat», me llegaba a través del zumbido en mis oídos. «Ya casi llegamos. Un poco más y estaremos en el río». Quería responder, pero no pude pronunciar ni una palabra. Los labios no me obedecían y sentía la garganta como si estuviera aprisionada por un tornillo invisible. Lo único que conseguí fue asentir levemente, indicando que lo oía.
El mundo comenzó a desvanecerse de nuevo ante mis ojos, pero esta vez luché contra la oscuridad que se acercaba. Sabía que si volvía a perder el conocimiento, podría no despertar más. «Cuéntame algo», dije con gran esfuerzo. «Ayúdame a no dormirme». Ernesto entendió mi petición y empezó a hablar. De su vida en Brasil, de su familia, de cómo se había hecho botánico, de sus expediciones y descubrimientos. Su voz actuaba como un ancla, manteniéndome en la realidad, impidiéndome deslizarme hacia la oscuridad, que me atraía con la promesa de paz y ausencia de dolor. No sé cuánto tiempo pasó, minutos u horas, pero de repente Ernesto se detuvo y exclamó: «Marat, mira, el río». Con gran esfuerzo giré la cabeza y a través de la niebla de la fiebre vi el brillo del agua entre los árboles. Un ancho río arrastraba lentamente sus aguas parduzcas hacia algún lugar lejano, hacia el horizonte. Nunca en mi vida había visto nada más hermoso. «Hemos llegado», susurré, sintiendo cómo las lágrimas de alivio me recorrían las mejillas. «Sí, hemos llegado». Ernesto depositó con cuidado la camilla en el suelo, justo en la orilla del agua. «Ahora tenemos que encontrar gente o construir una balsa». Me ayudó a beber un poco de agua, luego empezó a inspeccionar la orilla en busca de signos de presencia humana. Yacía mirando el río, intentando mantenerme consciente, pero las fuerzas me abandonaban a cada instante. «Ernesto», lo llamé cuando regresó. «Si no sobrevivo...». «Basta», me interrumpió de nuevo. «Vas a sobrevivir. Ya estamos cerca del río, pronto encontraremos ayuda». «Escucha», insistí. «Es importante. Si no sobrevivo, toma mis notas y mis muestras. Allí hay descubrimientos importantes. No deben perderse». Ernesto asintió en silencio, y vi cómo brillaban las lágrimas en sus ojos. «Y también, dile a mis padres que los amaba, y que no me arrepiento de nada. Esta expedición era mi sueño, y soy feliz de haberlo hecho realidad, incluso si termina así». «Tú mismo se lo dirás», respondió Ernesto con firmeza. «Ahora descansa, voy a buscar ayuda». Se fue de nuevo, y yo me quedé tendido en la orilla, escuchando el murmullo del agua y el griterío de los pájaros. La conciencia volvía a desvanecerse, pero esta vez no luché contra la oscuridad. Simplemente no me quedaban fuerzas. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es el grito de Ernesto y el sonido de un motor que rajaba el silencio de la jungla. Luego llegó la oscuridad. El regreso a la realidad fue gradual, como emerger de una gran profundidad. Primero llegaron los sonidos, voces amortiguadas, el pitido de algún aparato, el ruido de un aire acondicionado. Luego los olores, antiséptico, medicinas, la limpieza estéril de un hospital. Y finalmente, las sensaciones. La suavidad de la cama, la frescura de las sábanas, un dolor sordo en el hombro izquierdo y la cadera derecha. Abrí los ojos y vi un techo blanco con lámparas fluorescentes. Al girar la cabeza, descubrí que estaba en una habitación de hospital, pequeña, pero limpia y moderna. Junto a la cama había monitores médicos, y a mi cuerpo estaban conectados varios sensores y tubos. Un gotero introducía lentamente algún líquido transparente en mi vena. Intenté moverme e inmediatamente sentí una extraña ligereza en la parte izquierda de mi cuerpo. Con dificultad, giré la cabeza y vi lo que hizo que mi corazón se detuviera. Donde debía estar mi brazo izquierdo, la sábana yacía plana, delineando solo un corto muñón del hombro. «¡Oh! ¡Ha despertado!», oyó una voz femenina con un ligero acento español. Entró en la habitación una enfermera, una joven latinoamericana con una bata blanca. Se acercó rápidamente a la cama y empezó a comprobar las lecturas de los aparatos. «¿Dónde estoy?». Mi voz era ronca y débil, como si no la hubiera usado en mucho tiempo.
En el Hospital Santa María, en Puerto Maldonado, respondió ella. Lo trajeron aquí en helicóptero de evacuación médica hace 10 días. Estaba en estado crítico. 10 días. Había perdido 10 días de mi vida. Mi brazo... Empecé, pero no pude terminar la frase. La enfermera me miró con compasión. Lo siento mucho. La infección llegó demasiado lejos. Comenzó una necrosis de los tejidos. Los médicos tuvieron que amputar el brazo para salvar su vida. Llamaré al doctor Rodríguez. Él le explicará todo con más detalle. Salió de la habitación, dejándome a solas con la abrumadora noticia. Había perdido un brazo, el brazo izquierdo. Mi mano dominante, con la que escribía, fotografiaba, recogía muestras. Una mano sin la cual mi carrera como biólogo de campo prácticamente había terminado. Cerré los ojos, intentando lidiar con las emociones que me inundaban. Shock, negación, ira, desesperación. Todo se mezclaba en un nudo angustioso en mi pecho. Al cabo de unos minutos, la puerta se abrió de nuevo y entró en la habitación un hombre de mediana edad con una bata blanca, el doctor Rodríguez. Señor Sviridov, me alegro de verlo consciente, dijo, acercándose a la cama. Soy su médico, el doctor Alejandro Rodríguez. ¿Cómo se siente? Como un hombre que ha perdido un brazo, respondí con amargura. El doctor asintió, aceptando mi reacción. Entiendo sus sentimientos, pero debo decirle que tiene una suerte increíble de estar vivo. Cuando lo trajeron aquí, tenía una sepsis gravísima, una temperatura de 42 grados, fallo multiorgánico. Hemos luchado por su vida durante varios días y, sinceramente, hubo momentos en los que no estábamos seguros de que sobreviviera. Se acercó al monitor, comprobó las lecturas y luego continuó. En cuanto a la amputación, era la única solución. La infección en el hombro se había extendido demasiado. Había comenzado la necrosis de los tejidos. Si no hubiéramos quitado el brazo, la gangrena habría seguido extendiéndose y usted habría muerto. Escuché en silencio, tratando de comprender la gravedad de la situación por la que había pasado mientras estaba inconsciente. ¿Y mi pierna? Pregunté, dándome cuenta de repente de que, aunque sentía dolor en la cadera, parecía que la pierna estaba en su sitio. Con la pierna tuvimos más suerte, respondió el doctor. La infección no había llegado tan lejos allí. Realizamos varias operaciones. Retiramos los tejidos necrosados, pero conseguimos salvar la extremidad. Requerirá una larga rehabilitación, posiblemente otra operación reconstructiva, pero con el tiempo podrá caminar prácticamente con normalidad. Esa era al menos una buena noticia en un mar de malas. ¿Y dónde está Ernesto? ¿Mi compañero? Pregunté, recordando de repente al hombre que me había salvado la vida. Está aquí, en Puerto Maldonado, respondió el doctor. Viene todos los días, se sienta con usted durante horas. Ahora mismo, probablemente esté en la cafetería. Puedo mandarle a buscar si quiere. Sí, por favor. En realidad quería ver a Ernesto, agradecerle y saber cómo nos habían salvado exactamente. El doctor asintió y salió de la habitación, mientras yo me quedaba tumbado, mirando al techo e intentando asimilar mi nueva realidad. Una vida sin un brazo. Una carrera que, con toda probabilidad, había terminado. Años de estudio y trabajo que ahora me parecían desperdiciados. Pero estaba vivo. Eso era lo principal. Había sobrevivido al ataque de un jaguar, a una infección, a la septicemia, a las operaciones. Había sobrevivido donde muchos habrían perecido. La puerta se abrió y entró Ernesto en la habitación, demacrado, cansado, pero con una amplia sonrisa en el rostro. «Marat», exclamó, acercándose a la cama. «Por fin has despertado». Me abrazó con cuidado, procurando no rozar las vendas y los tubos, y sentí que se me hacía un nudo en la garganta. «Gracias», susurré. «Me has salvado la vida». Nos hemos salvado mutuamente.
respondió, apartándose y sentándose en una silla junto a la cama. Si no hubiera sido por tu idea de desviarnos hacia el río, ninguno de los dos habría salido de allí. Cuéntame qué pasó después de que perdiera el conocimiento, pedí. Lo último que recuerdo es el sonido de un motor. Ernesto asintió y comenzó a relatar. Cuando llegamos al río, ya estabas en estado crítico. Te dejé en la orilla y fui a buscar ayuda, con la esperanza de ver una barca o una aldea. Tuve suerte. Al cabo de media hora escuché el ruido de un motor y vi una lancha con turistas y un guía.